Muy buenas noches amigos, estamos en una edición especial para conmemorar el 203 aniversario de la proclamación de la independencia que fue el 28 de julio del 2021. A través de esta plataforma les tendemos el saludo cordial y patriota de la coordinadora republicana, quien se honra en conmemorar esta fecha tan importante para poder compartir a través de este conversatorio un alcance y un valor de nuestra identidad nacional y de nuestra historia. Para ello hemos querido participar y conversar con dos grandes destacados historiadores y también letrados del que conocemos en este medio. En primer lugar, me permito anunciar la presentación del doctor Raúl Chanamé Orbe. Él es abogado y catedrático de mucha reconocimiento y también consultor, así como escritor de larga trayectoria. Justamente el día de ayer ha hecho una presentación magistral de su libro Perú, la República Inconclusa, y bueno, el día también de el 28 de julio a las 3 de la tarde estará sosteniendo una conversación sobre el bicentenario con respecto a Bolívar y Sucre en la independencia del Perú a través de la Feria del Libro, que como sabemos está ubicado en Jesús María. También queremos presentar a Rodolfo Tafur como un panelista importante también. Él es profesor de la Marina de Guerra del Perú, profesor universitario de la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Científica del Sur, y es docente de antropología gastronómica, quien también nos dará sus aportes y sus alcances respecto justamente a la historia del Perú en el enfoque en lo que es la conmemoración del 203 aniversario de la proclamación de la independencia, pero también queremos señalar que este año se cumplen los 200 años, el bicentenario de estos hechos históricos emblemáticos de la batalla de Junín y de Ayacucho, el 6 de agosto y el 9 de diciembre respectivamente del 2024. Queremos dar inicio a esta exposición con el doctor Raúl Chanamé para que nos dé sus alcances y sus apreciaciones en esta emblemática fecha que todos queremos conmemorar, ya que fortalece nuestra identidad nacional, y creo que es muy importante que todos podamos compartir este sentir patriota, este amor para el Perú y celebrar, ¿por qué no?, esta etapa en la que si bien podemos aprender de nuestros desafíos o de las situaciones que hemos tenido que superar. Hoy estamos en el 2024 planteándonos nuevas metas y nuevas proyecciones para el futuro, con la esperanza renovada siempre de mejorar cada día con el compromiso patriota que todos tenemos con nuestra República. Muy buenas noches, estimado doctor Raúl. Le damos el pase para sus apreciaciones. Muy buenas noches, estimada Mariela. Un gusto estar contigo en este programa que difunde peruanidad. Como tú bien has dicho, estamos conmemorando los 203 años de nuestra independencia e independiente de los festejos propios de la ocasión, de los desfiles, estos son momentos para reflexionar, para ver qué cosas se hizo bien, qué nos falta en estos desafíos que hoy día presenta el mundo. Por eso hoy día creo que debemos valorar esta gesta que se hizo hace 203 años, que es producto del esfuerzo, el talento, el tesón de líderes continentales como son San Martín, como son Bolívar, como son Sucre, personalidades admirables, ¿no? De las cuales tenemos que sentirnos orgullosos y ser sus dignos sucesores, ¿no? Ellos plantearon una utopía en el siglo XIX, que es la utopía de conquistar la libertad para poder vivir en bienestar. Creo que todavía nos falta mucho para cumplir ese anhelo. Todavía hay pobreza, todavía la educación no tiene la calidad que todos deseamos, todavía no hay la paz interna, hay violencia todavía. Entonces tenemos un conjunto de desafíos que hay que acometer para poder transformar
estas tierras bellas de América, del Perú, para poderlas transformar en tierras de libertad y bienestar, ¿no? Esos dos conceptos no son incompatibles, hay que hacerlos compatibles, y creo que ese es el gran desafío de esta utopía que nació hace 203 años. Claro. Sí, doctor, continuamos con su exposición para que podamos ilustrarnos de sus alcances y hacernos mención de los principales aspectos de esta última edición, justamente de la República Inconclusa, que usted ha tenido a bien presentar el día de ayer en la Feria del Libro. Sí, como tú bien has mencionado, ayer hemos presentado la 8ª edición de La República Inconclusa. Es un libro que ha tenido una muy buena acogida desde el Bicentenario, ¿no? En pocos años ha sido demandada porque creo yo que hemos hecho una historia global de 200 años, qué cosa es lo que ha ocurrido con datos estadísticos, con documentos que nos permiten ver lo positivo y lo negativo, ¿no? Por ejemplo, nacimos en 1821 y antes de preocuparnos de afirmar las instituciones, creímos que solo promulgando constituciones conquistábamos la libertad y el bienestar. Y eso se demostró falaz, porque hasta 1860, en 40 años de independencia, habíamos tenido 7 constituciones. Y ninguna constitución había resuelto los problemas. Y eso lo digo porque el día de hoy hay voces que dicen para resolver los problemas del Perú hay que tener una nueva constitución. Entonces eso históricamente se demuestra falso, históricamente se demuestra falaz, porque hemos tenido muchas constituciones y cuanto más constituciones teníamos, más anárquico era el país. No es, no es que por una constitución resuelve los problemas. Las constituciones no son mágicas. Las constituciones necesitan una base económica, material, para que puedan funcionar. Es por eso que en el siglo XIX descubrimos que las riquezas naturales, llámese el guano, el salitre, se constituyen en una base importante para el desarrollo, pero no es suficiente si es que no tenemos a connacionales, a clase dirigente que pueda capitalizar ese desarrollo, ¿no? Cíclicamente hemos tenido eso. Ahora, por ejemplo, tenemos un ciclo agroexportador importante, tenemos materias primas, hay acumulación, está funcionando la economía, pero no funcionan las instituciones, ¿no? O sea, no somos un país pobre, como lo hemos sido hace 30, 50 años atrás. Hoy día hay ingresos económicos, pero no estamos sabiendo capitalizar esos ingresos. Entonces, creo yo que allí están los desafíos contemporáneos que la historia peruana nos enseña que cada cierto tiempo hay que meditar. Hoy día tenemos grandes desafíos en el siglo XXI. ¿Cómo resolvemos los desafíos del siglo XXI? Por ejemplo, hay noticias buenas. Se va a inaugurar el puerto de Chancay. Eso es como construir un ferrocarril, ¿no? Por el nivel de desarrollo que nos puede traer. Pero para que eso funcione, necesitamos que el Estado peruano funcione, que el Estado de seguridad, que el Estado de garantías, que el Estado nos provea de carreteras adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, todo tiempo tiene sus propios desafíos. Vivimos desafíos. Lamentablemente, todavía siguen habiendo discursos, narrativas, que en vez de ver eso como algo positivo, lo ven como algo negativo. Recuerdes en las protestas que hubo hace 2 años. ¿Qué se destruía en esas protestas? Los aeropuertos. Es como si hoy día destruimos el puerto. ¿Cómo voy a destruir un aeropuerto? ¿Qué revolucionario es destruir un aeropuerto? Es lo más contrarrevolucionario destruir los bienes y la infraestructura. Entonces, por eso, hoy día todos nos alegramos que se inaugure un puerto.
pero todavía en el Perú hay grupos e ideologías que justifican quemar aeropuertos. Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos mucho por avanzar para comprender qué significa el desarrollo y la convivencia pacífica. Convivir pacíficamente, ¿no? Una piedra no resuelve nada, una molotov no resuelve nada, agrava los problemas. Y entonces acá hay dos visiones sobre el desarrollo y para qué finalmente hicimos la independencia del Perú. Ujú. Creo que es importante justamente analizar con mayor profundidad esta problemática, porque es evidente pues que hay toda una narrativa de izquierda comunista que en el caos, en el desorden, en el conflicto, encuentra pues su razón de ser, su insumo para poder llegar al poder, ¿no? Lamentablemente, esta narrativa genera justamente conflicto, división y para lograr un desarrollo conjunto, el Perú no necesita eso, necesita trabajar en unidad. Hay muchos agendas, muchos egos, muchas cosas que se confluyen para en contra de esta unidad. Pero quienes pensamos en el desarrollo y pensamos sobre todo en el amor al país con identidad nacional y queremos un futuro sólido, un futuro que realmente no solamente haya paz, sino también el desarrollo y progreso, definitivamente tenemos que trabajar codo a codo, unidos para salir adelante. Y en este aspecto, creo que es importante mencionar que lo que pasó hace 2 años, fuera de conflicto social, fuera de ciertos nombres que querían darle a la protesta, en realidad fue un terrorismo social porque se quemaron carreteras, se incendiaron aeropuertos, hubieron muchas vidas perdidas, inclusive de no solamente civiles, sino también de militares que fueron asesinados y definitivamente pues eso no puede pasar sin que hagamos una reflexión seria ni que tampoco sublimicemos una protesta que definitivamente no respondía a la visión de Estado de orden interno y de defensa nacional que tenemos que siempre promover. Nosotros como Estado tenemos justamente el papel de las Fuerzas Armadas y Policiales, en el caso de las Fuerzas Policiales, para proteger y cautelar el orden interno. Y las Fuerzas Armadas, si bien dan apoyo, ellos son responsables de la defensa nacional. Y entonces, pues, definitivamente ambos de la mano, en cierto momento, deben hacer uso de la fuerza pública para poder justamente garantizar el establecimiento y el fortalecimiento del Estado democrático de derecho y de una paz social sustentada en nuestra constitución política del Perú. Entonces, creo que ese es un compromiso que todos los peruanos debemos asumir, de en qué papel, en qué lugar de la historia estamos, si vamos a trabajar de manera unida por la integración de la patria o vamos a querer generar caos, división, confrontación para, con fines egoístas y antipatriotas, mermar justamente esa integridad nacional a la que todos estamos aspirando a llegar. Sí, Mariela, si hacemos una rememoración histórica, vemos que en 1821 se hizo la proclamación de la independencia, pero lamentablemente no entendimos qué era la independencia. Y en 1822, a poco de haberse producido la independencia, se dio un golpe de Estado. Y nacimos con esta república tutelada, que las Fuerzas Armadas tengan que ver con la vida pública. Y hace 2 años, en pleno siglo XXI, se dio un golpe de Estado. En pleno siglo XXI se dio un golpe de Estado. O sea, no habíamos aprendido en 200 años nada, porque un gobernante disolvió las instituciones republicanas. Y la reacción que viene es una reacción para restituir al golpista, no para repudiar el golpe, sino la reacción es para restituir al golpista. Entonces creo que allí hay
una no comprensión o una manipulación de un sector de la opinión pública peruana que no ha entendido lo que es el establecimiento de una república. Una república es que todos nos sometemos a la Constitución, que inclusive el presidente tiene que cumplir con la ley, que Así todos es. nos sometemos a un orden, ¿no? Y entonces nadie puede estar por encima de ese orden. Y qué peor manifestación que dar un golpe de Estado en pleno siglo XXI. No estoy hablando ya del siglo XIX, del siglo XX, sino en pleno siglo XXI se produce un golpe de Estado y los que salen a protestar, sus partidarios que salen a protestar, no salen a protestar contra el golpe, sino para que restituyan al golpista. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en la discusión pública para precisar los términos de la confrontación. No puede haber una confrontación de esa naturaleza, porque eso está fuera de agenda. Nuestra confrontación es como cómo acabar con la pobreza en los próximos 10 años. Yo quisiera escuchar los discursos en relación a ese tema, cómo acabar con la pobreza, cómo ¿Cómo hacer que mejorar nuestra superemos economía? la prueba Ujú, PISA, exacto. que es lo Ujú. peor que puede ocurrirle a un país. O sea, el Perú tiene ingresos económicos, el Perú tiene empleo, o sea, salgo yo y veo que hay colas en los restaurantes para entrar en las pollerías, cola para los chifas. ¿Eso es bueno y malo? Por supuesto que es bueno, porque vemos que la sociedad puede, hace cola para entrar a un restaurante, genera empleo, hay una dinámica económica, eso es importante, eso hay que garantizarlo. Pero, pero, al lado de ese crecimiento económico, todavía tenemos niños que no comprenden una lectura básica porque seguramente no hay profesores adecuados. Tiene que haber calificación, tiene que haber rigor, tiene que haber exigencia para que la libertad vaya al lado del desarrollo. De lo contrario, ¿de qué nos sirve que eduquemos mal a una persona para que luego termine sicario? O sea, digo esto porque todos los que cometen esos delitos tienen primaria y secundaria completa, no es que son analfabetos, ¿no? Antes se decía, muchos de los problemas que tiene el Perú es porque porque teníamos mucho analfabetismo. El día de hoy casi va a desaparecer el analfabetismo, pero la educación no es de calidad, porque no permite a los seres humanos vivir adecuadamente con lo que se le ha enseñado en el colegio. La escuela es insuficiente, la escuela no está cumpliendo el papel que merece un Estado de desarrollo. Hay que reformar la educación, hay que cambiar, hay que hacerla más exigente, ¿no? Para producir los talentos que se requiere el día de hoy en lo que yo denomino el cibercapitalismo. Vivimos un nuevo momento del ciclo capitalista basado en la inteligencia artificial, en las nuevas tecnologías, al cual tenemos que adaptarnos. Pero una educación mediocre, de baja calidad, no es, no nos da un fundamento para el desarrollo, ¿no? Antes, en mi época, en mi generación, no habían escuelas, habían escuelas de esteras y la educación era mala por esa razón de infraestructura. El día de hoy no hay problema de infraestructura, tenemos buenos colegios materialmente, pero los contenidos que están dando no son los adecuados para el siglo XXI. Entonces, ese es el debate, ese es el Ujú. debate. Si la izquierda, la derecha proponen el tema, están haciendo peruanidad. Pero si sustituimos el debate por las piedras, entonces estamos equivocando pues el rumbo. Claro, hay un tema muy importante que usted ha citado, la problemática de la educación. Y la problemática de la educación parte de diversos factores. Nos informan que hace poco pues, han sacado de sus cargos a profesores que habían tenido vínculos con el terrorismo, excarcelados, profesores también cuya línea ideológica
no contribuye justamente al desarrollo del país. Y esto es muy lamentable porque carecemos de una plana docente por lo menos mínimamente aceptable como para que nuestros niños y adolescentes puedan ser formados en su etapa escolar de una manera medianamente alturada para los cánones internacionales. Por eso es que salimos casi últimos en la prueba PISA y realmente no hay una política de Estado comprometida con el desarrollo de la educación. Si vamos a analizar el tema de presupuestario en comparación a la asignación de recursos a otras áreas de la gestión pública, vemos que es un porcentaje limitado. Entonces, ¿cómo podemos hablar de desarrollo si no estamos dando una educación adecuada a nuestros niños, adolescentes? Al margen del tema alimentario, que sabemos que hay un alto índice de anemia infantil y sin una buena alimentación, ese cerebro no se desarrolla, al menos en los primeros años de vida. Entonces estamos hablando de una problemática mayor que compromete al gobierno así en una política integral de desarrollo. Al margen de los temas ideológicos, estamos ya hablando de un Perú que tiene un plan de desarrollo que hay cosas que tienen que ajustarse. Estamos todavía considerando, yo estoy un poco sorprendida por ese plan que ahora se ha dado al 2050, ¿no? Que se ha desarrollado un plan de desarrollo del Perú al 2050, que lamentablemente tiene serias observaciones, porque sigue un lineamiento de la Agenda 2030 propuesta o impuesta, mejor dicho, por la ONU, para que varios países, pues, o todos los países sujeten su soberanía a este plan de acción de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo un mecanismo, pues, que lleva un socialismo encubierto para que las naciones de alguna manera sojuzguen o relativicen su soberanía a un nuevo orden mundial. Y entonces nos planteamos desafíos no solamente a la interna del Perú, sino también amenazas o riesgos que puedan socavar nuestra soberanía. Estamos en un escenario muy complejo en el que por un lado tenemos el desafío de la educación, tenemos el desafío de superar esa valla de pobreza que se incrementó obviamente con el gobierno de Castillo y que ahora también vemos las consecuencias económicas al respecto. Pero más allá de eso, estamos hablando de qué va a pasar de aquí al Perú al 2030, 2031, cuando luego de asumir el 2026 el nuevo gobierno, empiece otro nuevo en el 2031. Entonces, veamos nada más ese plazo, este periodo de tiempo, no nos extendamos más allá al 2050, pero sí, al menos para terminar esta década, que estamos teniendo como riesgos, como factores de riesgo para nuestro crecimiento, pero además, ¿qué de positivo tenemos? Tenemos que empezar con los aspectos positivos que podemos, digamos, ir sumando como nación y avanzar superando cada debilidad, cada dificultad. Y en ese sentido, tenemos que también considerar fundamental quiénes son las personas que van a llegar en su momento a liderar el gobierno del país, porque de esas buenas o malas decisiones depende nuestro futuro. Estamos ahorita viendo un escenario como de 28 posibles candidaturas de partidos, una serie de sesgos, cada quien ha presentado su lista y esto puede extenderse un poco más. O sea, somos en sí un país dividido, que tenemos el reto y el desafío de unirnos. Lamentablemente hay demasiados egos, demasiados intereses personales que han primado sobre el tema de la visión de país como nación, del tema de identidad nacional. Y ahí, doctor Chlamé, quiero que usted nos dé un alcance más preciso de qué significa este amor al país, pero más trabajar en el sentido de identidad nacional. Creo que eso es lo que nos falta para asumir un compromiso activo en el desarrollo de nuestra patria, en que cada uno de nosotros como peruanos nos sentamos comprometidos a dar lo mejor de nosotros para que aquí al 2030, si hablamos de década, podamos tener un Perú mucho más desarrollado en todas las áreas. Y no solamente hablo de la parte económica o de la educación, sino también en el tema moral, en el tema
de valores, de principios, que hay cosas que no se pueden perder por más que vengan ideologías foráneas que pretendan destruir nuestra sociedad por dentro, socavar la familia, los valores, los principios, como es ese tema de la ideología de género, el feminismo y todas otras cosas que han querido ser impuestas a través del financiamiento extranjero con ONGs que ya estamos viendo que poco a poco está saliendo a la luz, no solamente la ONG IDL, sino de otras, APRODE y otras que tienen un sesgo fuerte ideológico, pro-terrorista, pro-género, o sea, todo como armando columnas para destruirnos como sociedad. Entonces, volviendo al punto, ¿cuáles usted cree que son los factores que debemos trabajar para fortalecer esta identidad nacional si queremos llamarnos verdaderamente patriotas peruanos? Tú has dicho bien, en 1971 se conmemoró el sesquicentenario de la independencia del Perú y fue un acontecimiento, yo era niño y tengo en mi memoria de que se debatió, se desfiló, se conmemoró a lo grande como debe ser este tipo de acontecimientos. No, no solo con pequeños actos protocolares, sino con grandes libros, con grandes debates, con grandes formulaciones de lo que es la identidad. Lamentablemente, los últimos gobiernos que hemos tenido han sido lamentables para esta conmemoración. Lamentables. Porque esto va a pasar como un acto protocolar. Estamos conmemorando los 200 años de la victoria de Junín y Ayacucho. Han debido venir todos los jefes de Estado al Perú, pero este acto puede pasar desapercibido en la conciencia de los niños y los jóvenes por culpa de los gobernantes, que no han sabido darle la magnitud a este hecho. ¿Por qué? Porque la identidad te crea compromiso. Si no tienes identidad, no vas a tener compromiso. Si no tienes identidad, no vas a tener compromiso. La identidad, lo que soy, mi pertenencia, me permite ver el bien y el mal, me permite ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Entonces, creo que a los jóvenes les están proveyendo de un conjunto de ideas que les hacen perder su identidad y el compromiso que deben tener con esta gran república que tiene méritos. Un tema que a mí me preocupa, los contenidos que se le dan a los escolares, a los niños, ¿no? Eso de hablar de que no hubo terrorismo en el Perú, me parece el crimen más grande en la mente de un niño, porque un niño cree que no hubo acá una amenaza gravísima para, para nuestra libertad. Y entonces han banalizado ese hecho y es por eso que solo así se puede explicar que la gente haya votado por el señor Castillo. Si no hay memoria, si no hay conciencia, entonces, ¿cómo van a votar por alguien que está alabando ese hecho criminal que ocurrió en 1980? ¿Cómo vamos a banalizar eso? Eh, eso es tener eh, una desmemoria que no permite pues una identidad y un compromiso. El tema del compromiso. Yo adquiero compromiso cuando conozco lo que soy, cuando conozco mi historia, la historia verdadera, la historia auténtica, no la historia falsificada. Y entonces en nuestra historia tenemos cosas positivas que hay que exaltarlas, pero acá no, se critica absolutamente todo. Y esa es una forma de interpretar el mundo. O sea, si todo está mal, entonces mejor me voy al extranjero. Si todo está mal, renuncio al país. Y entonces la educación y ciertas narrativas nos llevan a ese extremo, que muchos dicen, no, todo está mal acá, entonces me voy. No, señor, Doctor, si sí, está mal doctor, y esta es mi casa, yo me quedo acá a hacer que mi casa mejore, ¿no? cuando El compromiso. justamente, doctor, ahí está un punto muy importante. Nos venden la historia de que todo es un caos, que no hay nada para arreglar, que es mejor, entre comillas, refundar el Estado, porque esa es
el término que usan los comunistas, o sea, destruirlo todo para volver a empezar, ¿no? Y volver a empezar con qué, con su mal llamada Asamblea Constituyente y toda la agenda que ellos tienen, pues, para imponerla, que responde a un plan del foro, el grupo de Puebla, el foro de Sao Paulo, una agenda comunista latinoamericana, ¿no? Y que obviamente responde a un acuerdo previo de los gobiernos narcocomunistas narcochavistas de Cuba, Venezuela, ¿no? El gobierno de Evo y todo este tinglado. Entonces, también es otro factor de riesgo para nuestra soberanía. Entonces, ¿a quiénes estamos respondiendo? Ahora, viendo un poco las protestas que hubieron hace 2 años, ¿no? Protestas que en realidad fueron actos de terrorismo, estuvieron financiados muchos por la minería ilegal, inclusive venían camionetas de la selva, que eran camionetas pues que se decía que eran financiadas por narcotraficantes, o sea, toda la gente que gobernó con Castillo, también aliados a Sendero Luminoso y Movadef. Entonces, son los enemigos del Estado peruano en realidad, y hay que nombrarlos así, son enemigos del Perú. Nosotros quienes amamos nuestra tierra y queremos verla crecer, florecer, no tener que emigrar o no ver a nuestros hijos queriendo alcanzar sus sueños fuera, sino hacer patria aquí en Perú, no queremos, digamos, limitarnos o juzgarnos a esa agenda que ellos tienen. Al contrario, creo que el quedarnos acá, como se dice, y hacer patria y ver cómo solucionamos estos factores, definitivamente es lo que nos hace grandes. Y ahí hay algo muy importante. Cuando éramos pequeños nos cultivaban, incentivaban mucho la educación cívica. En ella nos enseñaban nuestros símbolos patrios, el amor a nuestros héroes, el respeto a nuestra Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas, y todo ello dejó de enseñarse en las escuelas. ¿Bajo qué argumento? Sabemos que había un tema ya político, ideológico que había tomado el Ministerio de Educación y que afectó el contenido de los textos escolares. Por ello no era sorpresa pues que viéramos ciertos términos, en vez de llamar terrorismo, decían conflicto armado interno, y obviamente nos cambiaban una narrativa justamente para que los estudiantes, los peruanos que no han vivido lo que nosotros sí hemos vivido en la época del terrorismo, no lean o no sientan qué pasó realmente en nuestra historia. Y también ahí hubo obviamente una responsabilidad compartida con nosotros, los padres, que en su momento, en toda esta época de post-terrorismo, digamos, no les enseñamos adecuadamente en nuestras casas, a nuestros hijos, lo que fue el terrorismo en el Perú. Entonces, ¿qué pasó? Le dejamos muchas veces toda la tarea a la escuela, a los profesores, y en su mayoría habían pues profesores que estaban ideologizados y que les comenzaron a contar otra historia distinta. Por ello es que después, cuando habían encuestas a los estudiantes universitarios, ¿no? ¿Quién reconoce esta cara que fue Abimael? ¿Quién fue eso? Estaban perdidos. Entonces, también nosotros como padres tenemos la responsabilidad de formar y educar a nuestros hijos. Y ahora es una llamada a la reflexión también a los padres que ahora nos están viendo para que se sienten en sus casas y compartan con sus hijos qué fue el terrorismo, pero no solamente, digamos, para crear conciencia, sino también para aprender de los errores que se pudieron haber cometido, ¿no? Y poder mejorar, poder asumir un compromiso y de cultivar desde casa ese amor a nuestra patria. Y ese amor implica no robarle ni un solo sol al Estado, el tema de integridad, el tema de formación en valores y de no caer en corrupción, eso parte de casa, parte de que los padres les enseñen a sus hijos eso, porque ¿de qué te vale mandarlos a Harvard, a Stanford, los presidentes PPK, Toledo y otros que puedan tener títulos cuando en el momento de gobernar, pues los valores se fueron a un lado y solamente pensaron en lucrar con el dinero de todos los peruanos? No, traicionaron verdaderamente a la patria, el alto sentido de lo que es ser un funcionario público, que es servir. Tú llegas al poder, al gobierno para servir, no para servirte, no para llenar tus arcas. Si eso no lo tienen claro quienes van a gobernar, entonces definitivamente estamos mal, estamos en las manos de cualquier improvisado, de cualquier, digamos, iluso,
como Pedro Castillo, que llegó al poder sin saber leer ni escribir prácticamente, a querer gobernar, a tomar la cosa pública y ser el representante de la nación, dejándonos muchas veces pasar vergüenza en eventos internacionales donde no sabía ni expresarse. ¿Eso queremos ahora que pase nuevamente en el 2026? O sea, creo que ya con lo que pasó con Castillo, la gente tiene que decir y reflexionar. No queremos otra Tauro Humala, no queremos otro improvisado con temas psicológicos o mentales que obviamente distorsionen la figura de lo que tiene que ser un presidente del Perú, un presidente con autoridad, un presidente firme que sabe lo que se necesita desarrollar para que nosotros nos consolidemos como nación, no solamente en la parte económica, sino también política, y ser una nación respetada internacionalmente, no solo por las inversiones que China o Estados Unidos u otros países puedan hacer sobre el Perú, sino sobre todo para que nos vean como un país con identidad nacional fuerte, con un respeto hacia sus instituciones, que sabe defender su soberanía y que no pues se va a dejar aplastar o sojuzgar por agendas globalistas internacionales que pretenden direccionar el destino de nuestro país. Sí, yo creo que el tema es que hay que modificar la educación, hay que traer la educación cívica, hay que reformular la historia del Perú en términos afirmativos, en términos positivos, y superar este lenguaje engañoso que yo siempre preciso en términos jurídicos. Si viene una persona y me ataca brutalmente para asaltarme, para robarme, y yo me defiendo, nadie puede decir que ahí hay un conflicto interno entre dos personas, porque sería un absurdo. O sea, el conflicto es algo deliberado, voluntario, de dos partes. Pero ¿qué ocurre cuando una parte traicioneramente me ataca por la espalda? ¿Conflicto armado interno? No, señor. Acá hay ataque deliberado de una minoría a la parte pacífica del país, ¿no? Entonces, el lenguaje es conflicto armado, interno, conflicto es dual, hay dos partes que han conflictuado. No, señor, no ha habido conflicto, ha habido agresión deliberada de una minoría a la parte pacífica de la sociedad, parte pacífica, y esa parte pacífica legítimamente ha reaccionado para defenderse. Y entonces, el lenguaje, si no cambiamos el lenguaje, si no identificamos que en el lenguaje hay un debate ideológico, entonces podemos perder la batalla cultural. Me preocupa las elecciones del 2006, de 2026. 2026. Uh ¿Por -huh. qué? Porque el elemento cultural no ha cambiado sustantivamente. Y entonces el fraccionamiento en el 21, la sociedad estaba altamente fraccionada, 15 partidos políticos. Y sucedió lo que sucedió. Y ahora tenemos más Ahora, partidos. ahora habrán mucho más partidos. O sea, el fraccionamiento se va a multiplicar y la izquierda va a tener muchas manifestaciones como la derecha. Entonces, como que no aprendemos. El país no necesita más partidos. El país necesita más propuestas. El país necesita propuestas claras. ¿Qué vamos a hacer con la economía? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Cómo vamos a acabar con la pobreza? Necesitamos esas respuestas. Pero en este fraccionamiento estoy seguro que no habrá debate y se venderán imágenes, frases y caudillismo. Y entonces corremos el riesgo de que en el 26 cualquier persona sin preparación, sin calificación, salga elegida, porque las bases están sentadas. Era igual el 21, ahora también no ha cambiado. Seguimos en la misma idiosincrasia fraccional, indiferente, no hay un debate serio y no hay candidatos que puedan afirmar
este tipo de alternativas, ¿no? Yo creo que es preocupante lo que va a ocurrir el 26 porque seguimos bajo la misma lógica del año 21. No veo que ha cambiado sustantivamente la base del debate en relación a las políticas públicas. Y entonces los medios de comunicación tienen que cumplir un papel orientador de lo que está ocurriendo, ¿no? Ujú. Sí, justamente ahí está hay un tema muy importante. ¿Cuál es el papel que verdaderamente han estado desarrollando los medios de comunicación? ¿Han estado cumpliendo una agenda patriota comprometida con el desarrollo o han estado cumpliendo pues una agenda política, ideológica, sustentada en ciertos planes que evidentemente no están alineados con el futuro y el desarrollo del país? Esa es una gran pregunta también, porque los medios de comunicación generan corriente de opinión y la corriente de opinión muchas veces ha estado manipulada o tergiversada para responder a ciertos intereses políticos. Eh, Lamentablemente los medios de comunicación en el Perú se han desprestigiado terriblemente. No son medios objetivos, son medios parcializados, son medios que viven de la publicidad del Estado, ¿no? Y por eso el señor Vizcarra hizo y deshizo con los medios de comunicación lo que quiso, ¿no? Entonces, yo estoy revisando, como hago historia, estoy revisando las carátulas que sacaban los medios de comunicación. Y Vizcarra era comparado con Messi, ¿no? Por estos medios Increíble. de comunicación que vivían de la publicidad del Estado, ¿no? De la publicidad del Estado. Entonces, y estos medios de comunicación han hecho algún mea culpa, se han autocriticado, han dicho nos equivocamos, cometimos un gravísimo error. No, siguen iguales. Y seguramente apoyarán a quien gane el año 26. Si gana alguien que está contra el Perú, lo seguirán apoyando, porque viven de la publicidad del Estado, viven del Estado, ¿no? Son medios parásitos del Estado, ¿no? Y entonces quien gana vende un discurso, vende una narrativa. ¿Y los medios son críticos? No, porque no son objetivos, ¿no? Claro. Critican cuando no le dan publicidad, eso sí, critican cuando no Son le dan publicidad, ¿no? mercenarios de la Entonces, información en realidad, porque no informan la verdad, informan según la línea editorial de quien les pague. Lamentablemente es claro, así. claro, y eso es Salvo realmente empresas grave. excepciones, por supuesto, ¿no? Ujú. Claro, pero son minoritarios, o sea, los medios hegemónicos tienen líneas marcadas oportunistas, porque pueden estar con la izquierda o con la derecha, no les interesa el país, Ujú. izquierda o derecha, pero en tanto les den publicidad, se alinean, ¿no? Yo he visto medios alineados con Castillo, medios, eh, grandes medios de comunicación, alineados, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiese triunfado el golpe de Estado? ¿Cuál ha sido Estaría la respuesta de esos medios? de ser otra vez ¿Cuál hubiera sido la Venezuela. respuesta de esos medios? Esos medios Ujú. Sí. se alinearon con Velasco, se alinearon con Vizcarra, se alinean. No es que son Cero, medios cero identidad combativos, nacional. jamás han sido combativos, ¿no? Ujú. Entonces, Cero ¿quién identidad fue? nacional. Ujú. ¿No? Y entonces ese es el gran problema que tenemos en el país. Ya quisiera yo tener medios independientes, ¿no? No, es por eso que no son seguidos esos medios, ¿no? ¿Quién lee estos Los periódicos? tenemos, felizmente, tenemos al Diario Expreso, La Noticia, tenemos a Willax, entonces hay ciertos medios que sí informan procuran informar con la verdad y objetividad, ¿no? Doctor Chenamé, estamos ya con la participación del señor Rodolfo Tafur, quien nos va a dar sus alcances en conmemoración justamente de esta fecha, superando unos temitas técnicos, pero aquí ya lo tenemos para que pueda darnos sus alcances. Muy buenas noches, apreciado Rodolfo. Muy buenas noches, gracias por la espera, estos inconvenientes, pero contento y feliz, digamos, de estar frente a usted y, digamos, dar mi opinión a este tema tan importante que el doctor Raúl ya me ha adelantado, a cual lo felicito, lo ha hecho muy bien. Tiene usted toda la razón, sinceramente tiene usted toda la razón.
Sí, le damos el pase para que nos pueda dar sus apreciaciones respecto justamente a la conmemoración de este 28 de julio, en el que conmemoramos 203 aniversarios de la proclamación de la independencia, y también unas reflexiones que usted me comentaba que quería hacer en su experiencia como marino que tuvo y también a través de su desarrollo profesional. Gracias, gracias. Creo que no siendo la persona, digamos, que debería sentarse a hablar de esto, pero dado que la invitación se ha dado, yo le diría de que tengo algo de, digamos, de experiencia en este tema, ¿no? Yo vengo de Huánuco, ingresé a la Marina de Guerra del Perú y estuve ahí 28 años. 28 años, 2 años antes de terminar ¿cómo se llama? Mis 30 años, me invitaron al retiro, cosa que también yo le agradecí. Pero en ese tiempo de la Marina, ¿no? Estuve, digamos, en todos los momentos difíciles que en los últimos 30 años tuvo la Marina. Entre ellos, ¿no? El gran problema de lo que es, digamos, nuestro país en relación a quererlo al país, a amarlo al país, ¿no? He estado también en la lucha contra el terrorismo, ¿no? He sido, digamos, jefe de un área, pese que solamente soy de la plana menor, pero era jefe de un área. Y me di cuenta de que estamos casi en cero de lo que se debe decir de digamos, del país, ¿no? Pero cuando salí de baja, decidí estudiar, se llama historia, antropología sobre todo. No lo terminé por razones, pues, digamos, que no vienen a discutirse ahora, pero sí aprendí bastante. Caminar por toda la parte, digamos, de los problemas que teníamos, entendí y además entendí y además, ¿cómo se llama? Empecé a hablar quechua porque era necesario conversar antes de golpear, conversar antes de, ¿cómo se llama? De ser, digamos, ¿qué le digo? Pues soldados en toda su extensión, duros, fuertes. El soldado no debe ser eso en el país, dentro del país. Debe conversar, dialogar, ¿no? Y posteriormente encontré el camino que siempre buscaba, algo que me gustaba. Pude sumar a la antropología, ¿no? Lo que es la cocina. Estudié cocina, más por, digamos, hobby, y terminé siendo profesor de antropología gastronómica. ¿Por qué? Porque entendí que el Perú es un país frente a otros países que amamos la unión. Y la unión, quiera o no quiera, muchos no están de acuerdo conmigo, no es la cocina. Podemos discutir, pero nos sentamos a comer, no importa qué come el del frente, sino es rico y empezamos a hablar. Esta acción o esta suma de la antropología y la cocina me dio un resultado muy bonito, porque cuando comenzó el problema con el señor el presidente, digamos, después de Belaúnde, ¿no? El presidente, pude, entender, ¿no? De que si no conversamos con comida, nunca vamos a llevar, digamos, nos podamos de acuerdo, ¿no? En ese tiempo vivía en un edificio, la gente no tenía que comer, entonces yo, buscando uno y otro, tuve, digamos, muchas cosas para conversar con ellos. ¿Qué tienes tú? Empezamos a cambiar. Yo tengo papas, tú tienes camote, ¿qué tal si te doy 2 camotes? Y empezamos a conversar, a dialogar. Y empecé también, después de todo ese gran problema, ¿no? Empecé a viajar por todo el Perú. No hay lugar en el Perú que no ama su cocina, ¿no? Por lo tanto, creo yo de que que se habla, ¿no? El doctor Raúl tiene toda la razón, pero le falta poner algo, ¿no? Que se debe enseñar cocina. Esta es mi opinión personal como profesor de cocina. Se debe enseñar cocina en todos digamos, los ambientes de la educación peruana, ¿no? Desde transición hasta 5.º año de media y si es posible en la universidad también, ¿no? Que sea
No, no un curso obligado, o, perdón, un curso así, lo puedo aceptar o no, sino que sea obligado. ¿Para qué? Para que entienda lo cuán grandes somos en los productos que tenemos. Lo cuán grandes somos en los productos que tenemos, ¿no? Ayer, justo en una charla, una clase que tenía, ¿no? Uno de los alumnos me sustentaba que, por ejemplo, el anticucho, ¿no? Es que viene desde el África. Yo le dije, están equivocados, ¿no? Si nosotros empezamos a analizar ese producto tan pequeño, esa, digamos, delicioso, pequeño y digamos que es el anticucho, ¿no? Es un plato de que viene de los incas. Es más que un plato, es una técnica de conservación, ¿no? Como cuando llegaron los españoles, ¿no? Se dieron cuenta que teníamos cosas diferentes, pero que nosotros le ganábamos era en muchas técnicas, entre ellas de, ¿cómo se llama?, de guardar las cosas, ¿no? Antic, en quechua, significa sumergir, ahogar. Uchu, aquí. Entonces, si la carne que te quedaba o sobraba, lo sumergías o lo untabas con aquí, esa carne no se malograba. Solamente decir esa pequeña frase ayer en la clase, explicaron los alumnos, no. Muchos se sorprendieron, pensaron que este plato tan delicioso, tan peruano, no. Si uno lo cuenta, lo dice y le entrega al mundo, van a entender que el Perú es un país que tiene muchas cosas para enseñar, dialogar, conversar, y a la vez, a través de esa comunicación, la única forma de decir, yo te doy esto, tú ayúdame con esto, porque somos un país que tenemos todo, todo, ¿no? Y inclusive países que tienen, por ejemplo, la palta que tanto se habla ahora, ¿no? Nosotros le llamamos palta, y en el norte, sobre todo, digamos, los países de Centroamérica para el norte, lo llaman aguacate. Y en una conversación tan simple, ¿no? Una charla que tuve, yo le dije, están equivocados, porque cuando llegaron los españoles, digamos en la época de Colón, cuando llegaron los españoles a Centroamérica, vinieron con sus caballos. Y ahí vieron los indios centroamericanos, los indios, digamos, de la zona norte, vieron que tienen testículos los caballos, ¿no? Y el indio vio la forma del testículo y lo relacionó directamente con su aguacate, que era el nombre, lo que nosotros llamamos digamos, la palta. Entonces le dices, ¿quieres comer un testículo? Coma entonces el aguacate. Pero si comes una palta peruana, la palta significa mujer embarazada en quechua, ¿no? Mujer embarazada, ¿no? Entonces, y es más, mira, desde el día que empieza a florecer hasta que se puede, digamos, cosechar, pasan 9 meses, 9 días, ¿no? Y así podemos explicar muchísimos, muchísimos productos que tenemos, ¿no? Y decirle al mundo lo poco que tengo o lo poco que tú puedes apreciar, pues la gente no aprecia lo que tenemos, ya podemos conquistar el mundo. Podemos conquistar el mundo, podemos cambiar, no solamente, digamos, a través de los minerales, que son importantes, los respeto, pero hay algo muy importante. Somos dueños de muchísimos productos que podemos, de una u otra manera, darle al mundo, decirle, no soy un hombre pobre que estoy pidiendo que me apoyes, etcétera, etcétera. Ni menos somos, digamos, gente de mal gusto que anda asaltando aquí y allá, ¿no? Somos gente que entregamos alimentos. Por lo tanto, hacer de ese producto, ¿no?, digamos, una forma de sacar adelante el país. Por lo tanto, digo, no, me invitaron y yo les agradezco la invitación. La mejor forma de seguir amando al país es ama lo que tienes, en este caso, tus alimentos. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Definitivamente la gastronomía peruana
es parte de nuestro sello ahora a través del mundo, ¿no? Todos nos reconocen por la gastronomía peruana y eso ha sido una labor de años de muchas personas que han podido promover esto a nivel de plataformas nacionales e internacionales y ahora cosechamos sus frutos. Yo creo que cualquier peruano que migre por oportunidades laborales definitivamente siempre está pensando en qué producto sabe preparar, porque a donde vaya ya el colectivo internacional inmediatamente dice, ah, vienes de Perú, o sea que tú sabes cocinar el ceviche, sabes cocinar una ají de gallina, ¿no? Todos los platos típicos que nos representan y definitivamente pues es parte ya de nuestra esencia, de nuestra identidad nacional. Y así como la gastronomía nacional nos une, nosotros, la cultura peruana también tiene tradiciones, tiene principios, tiene valores, tiene danzas, tiene fechas emblemáticas, tenemos un conjunto de aspectos que reflejan justamente nuestra cultura, de la cual tenemos que sentirnos orgullosos y que con motivo de nuestra conmemoración del 203 aniversario de la proclamación de la independencia podemos celebrar, estar de fiesta conmemorando esta fecha tan importante. Y en estos momentos también, y era el motivo de este conversatorio, llamar a una reflexión a todos los peruanos que hoy nos escuchan, para comprometernos justamente a trabajar en aquello que nos une, en aquello que nos une como nación, como patria, aquello que nos hace sentir orgullosos con respecto a nuestra identidad nacional. Y qué bueno, doctor Rolando, que usted a través de las aulas universitarias pueda transmitir a los estudiantes justamente este amor a nuestra gastronomía, que es parte tan importante de nuestra cultura, de nuestra identidad nacional. Y más allá de ello, creo que es un momento para que todos, como peruanos, si realmente amamos nuestra tierra, pues nos comprometamos a trabajar, a educar a nuestros niños, adolescentes, jóvenes y a transmitir a todas las generaciones que ahora sí podemos trabajar en el concepto patria si realmente hay un compromiso decidido de trabajar en unidad. Al margen de las diferencias, busquemos los puntos que nos unen para poder consolidar esas columnas vertebrales de nuestra nación. Para ir terminando, doctor Raúl Charamé, unas palabras y un mensaje a nuestros compatriotas por conmemorando justamente esta importante fecha nacional. Mariela, para felicitar a Rodolfo Tafur por lo que está haciendo. Yo creo que es valiosísimo lo que está haciendo, porque yo he visto experiencias educativas en relación a la comida. En Francia, por ejemplo, a los niños todos los días les dan un vaso de agua y los han inculcado a los niños el valor de esa agua. O sea, una clase extraordinaria. El agua que estás bebiendo, cuál es la composición, para qué sirve, y los niños están mentalizados. Es por eso que el ciudadano europeo difícilmente te tome una Coca-Cola, porque han sido educados desde niño en el sentido de la salud y el bienestar. O sea, la comida es un tema que lo llevamos en quién no come, pues quién no desayuna, quién no almuerza. Y si todos los días los niños, los jóvenes están siendo educados en ello, están creando una fortaleza mental, espiritual, corporal, valiosa. O sea, desde estos elementos, por eso digo, la educación tiene que transformarse, no puede ser pues esta educación tan tradicional, memorística, que no sirve finalmente. Yo califico que es una educación para el desperdicio, ¿no? Porque no te alimenta, no te da elementos de fortaleza, y por eso lo que está haciendo Rodolfo es extraordinario, pero eso hay que llevarlo a la escuela pública, ¿no? A la escuela pública, que entendamos que la educación no es una pizarra, la educación es nuestro hábitat, lo que hacemos todos los días, ¿no? Y por eso creo que lo que hace, y lo felicito, es la educación que requerimos para el siglo XXI, y eso es hacer peruanidad y patria, ¿no? Patria no es solamente hacer el servicio militar, ¿eh? Patria es hacer lo que está haciendo Rodolfo, pero de manera masiva. Los profesores tienen ese papel. Hay buenos profesores, pero también hay profesores que se han quedado en el ritual de lo que es la educación, y esa educación es la que nos lleva al fracaso.
Por eso que este 28 de julio sea un momento de reflexión, de patriotismo, con nuestros seres queridos, comprender la dimensión que tiene el Perú, la promesa que es el Perú, y que hay que aprovecharla, no hay que desperdiciarla, no hay que perder ese valor que nos hace sentir orgullosos de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestros peroles, de nuestros platos de comida, que demuestran que somos grandes desde hace miles de años atrás, porque mucho de lo que viene no viene pues de ahora, se conquistó desde Caral, ya vienen estos granos, ¿no? Cuando vemos Caral, lo que comían en Caral, y entonces nos sentimos que allí en esas tradiciones está la grandeza de nuestro país. Así es. Muchas gracias por sus palabras, doctor Chenamé. Realmente muy ilustrativo contar con sus alcances y aportes. Doctor Rolando, por favor, sus alcances finales. Gracias, Rodolfo. Eh, Creo yo, y esta es una opinión personal, ¿no? Que es bueno, digamos, ponerle con mayor fuerza a la esencia, no tanto del plato como plato, sino a la explicación digamos, del plato, sus historias, sus leyendas, ¿no? Dije al comienzo soy huanuqueño y en Huánuco para 28 de julio, ¿no? Después de desfilar ahí en la ciudad, en mi casa se comía cuy. Y uno preguntaba, ¿por qué tengo que comer cuy? Y empecé a investigar cuál es la razón del cuy, ¿no? Ustedes, estimados amigos, a todos que están leyendo, busquen un diccionario quechua y busquen las palabras que terminan en cuy. Por ejemplo, guarachicuy y pantalón, kikuchicuy, etc. Todas las frases que terminan en cuy terminan en alegría, dan alegría. Matrimonio, yanachinacuy. Miren, ustedes termina en cuy. Para comenzar uno y habría muchas palabras todavía. Por lo tanto, ¿no? Lo que tenemos, el mundo lo está conociendo, todavía nosotros no, no, todavía nosotros no. Nos falta todavía, ¿no? Por lo tanto, yo le agradezco primero a doctor Chanamé, Raúl, ¿no? Que nos ha dicho algo muy importante, ¿no? Miremos al Perú de otra forma. No digamos como siempre hemos estado, miremos de otra forma. Yo solamente podría decirle, señores, a todos mis amigos peruanos, ¿no? Lleva un plato de comida a tu casa y explícale por qué se come cuy. ¿Por qué se llama Pachamanca? ¿No? No es solamente una cosa, sino todo un ritual tan hermoso que al final de cuentas, por ejemplo, una lukma significa mujer embarazada también. Mire, la lukma también tiene su color, su forma, ¿no? ¿No? Y todo eso uno dice, el mundo andino, los incas, a lo que yo hasta ahora estoy estudiando, no nos dejaron escritura. Pero si usted revisa los nombres de los, digamos, de muchos sitios tan importantes, no los cerros, etcétera, y los traduce al castellano, ahí está la historia. No lo escribieron, sino lo sembraron. No lo escribieron, sino lo sembraron. Entonces, para exportar tenemos un mundo y el mundo nos quiere a nosotros porque le estamos dando de comer algo nuevo, algo nuevo. Así Que es. tengan un lindo 28 de julio y que lo pasen muy bonito. Y no se olviden de comer un plato que sea explicado, que sea de una u otra forma decirle, no, esto es por tal cosa, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo Tafur, y agradecemos a través de la Coordinadora Republicana también al portal Abeja, BHTV, tu canal por Cable Más, Ves Cable, Conectados TV y 29 operadoras de Cable Más que van a retransmitir este programa especial conmemorativo del 203 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú. Y desde esta plataforma les extendemos un fuerte abrazo patriota, invitándolas a compartir en familia, en unidad también,
estas fiestas patrias y reflexionamos pues que a través del himno nacional le hemos rendido juramento al Dios de Jacob y a través de nuestra fe cristiana, que Dios nos guarde, nos guíe y nos instruye en este camino para hacer patria, pero una patria en unidad, una patria firme en valores y principios, consolidada en una democracia verdadera. Muchas gracias, que Dios los bendiga y felices fiestas patrias, compatriotas. Bendiciones. Gracias, muy amable.